Entonces, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la charla que tenemos programada para el día de hoy, que corresponde al tema de hidrocefalia de presión normal. Como ya les mencionaba Isabela, mi nombre es Daniela Duque Montoya y soy médica de la Universidad de Caldas y neuróloga de la Universidad de La Sabana. Esta actividad que estamos realizando el día de hoy, pues está en el contexto de las revisiones periódicas de nuestro semillero de neurociencia de Caldas. Entonces, vamos a dar inicio al tema. Para hablar de hidrocefalia, pues es muy importante recordar cómo se da el proceso de circulación del líquido cerebroespinal a lo largo pues, de todo su recorrido. Entonces, cabe resaltar que aquí pues, principalmente se destaca la presencia de los plejos coroideos, que son capilares que están separados por células epiteliales coroideas que corresponden a un grupo de células epiteliales cuboides. En los plejos coroideos es el sitio anatómico donde se da la producción y la formación de este líquido entre el 80 al 90% del total de su producción. Sin embargo, hay un restante porcentaje que reside a nivel del parénquima cerebral dentro de los espacios perivasculares y de los distintos tractos axonales a nivel pues, del espacio subaracnoideo. Entonces, no toda la producción se da en los plejos coroideos, pero sí la producción más significativa. También hay que recordar que la producción o la formación de este líquido tiene una variación circadiana y generalmente nosotros producimos un mayor volumen en horas de la mañana. El volumen total de líquido que como adultos estamos en capacidad de producir es alrededor entre 150 a 160 mililitros y este líquido se regenera cada 6 horas. Es decir, que tenemos una tasa de producción de 0.35 mililitros por minuto y un total diario de producción de líquido cerebroespinal de 600 a 650 mililitros. Por tanto, si nosotros practicamos una punción lumbar evacuatoria, como es la que requerimos para la patología que estamos tratando el día de hoy y evacuamos entre 20 a 40 mililitros, este volumen va a estar regenerándose en un lapso entre hora a hora y media. Así que pues ahí el mito que muchos pacientes tienen respecto a que si me van a sacar líquido y este líquido no va a volver a producirse, pues les pueden dar la respuesta que en una hora, hora y media más o menos, el volumen que fue extraído va a volver otra vez a recuperarse. Entonces, ¿cómo se da esta circulación del líquido? Tenemos acá los plejos coroideos, ¿cierto? Se da la producción del líquido y este líquido va a tener un recorrido a lo largo de los diferentes ventrículos, que son los espacios por donde circula. En esta forma, como las flechas lo están mostrando, una vez se produce en los plejos coroideos, va a tener un descenso hacia los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, pasando por el agujero de Monroe. Y posteriormente, después de que se da este paso, pasa al acueducto de Silvio y va a llegar aquí a nivel del cuarto ventrículo, ¿cierto? Y desde allí la mayoría del líquido va a pasar directamente al espacio subaracnoideo, que es todo este que tiene aquí las flechitas señaladas, y va a pasar a través de los forámenes de Magendie, que es el foramen medial, y el de Luschka, que son los forámenes laterales. Entonces, una vez se da esta circulación, el líquido se va a, digámoslo así, a concentrar su ubicación en las cisternas subaracnoideas, que son las que están rodeándonos el tronco encefálico, y finalmente se va a dar el proceso de descenso a lo largo del canal medular y de las diferentes raíces nerviosas para pasar a las protrusiones aracnoideas y pues poder ser recirculado y drenado por los senos venosos durales. Entonces, más o menos, pues es así como se da la producción y la circulación del líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, pues como es conocido en la gran mayoría de la literatura. ¿Qué es la hidrocefalia de presión normal? Entonces, el término hidrocefalia corresponde o se deduce de unas raíces griegas que corresponden a la parte hidro, que significa agua, y céfalos, que significa cabeza. Entonces, si unimos ambas cosas, lo que tenemos es una condición clínica en la cual hay una mayor cantidad o contenido de líquido cerebroespinal dentro del cráneo, pero pues esta puede estar producida por unas condiciones muy diversas. Esto incluye desde condiciones congénitas hasta condiciones adquiridas. El término hidrocefalia nos hace referencia al mayor contenido de líquido tanto en el sistema ventricular como en el espacio subaracnoideo. Entonces ahí vienen pues unas definiciones que hay que de pronto tener muy claras porque son
usadas de manera indistinta, principalmente en los reportes radiológicos. Entonces, el término ventriculomegalia lo vamos a usar puntualmente para describir un mayor contenido de líquido en el sistema ventricular, como su nombre lo indica. Y el término hidrocefalia subaracnoidea lo vamos a dejar para describir un mayor contenido de líquido en la porción craneal del espacio subaracnoideo. ¿Listo? Entonces, esto como definiciones iniciales. La hidrocefalia de presión normal fue descrita por los doctores Hakim y Adams en 1965, basado en una serie de casos. Ellos observaron un grupo de personas que clásicamente tenían alteraciones para la marcha, asociada a deterioro cognitivo y a síntomas de incontinencia urinaria, demostrándose también la presencia de un aumento del volumen de los ventrículos a nivel cerebral, y al realizar procedimientos de punción lumbar encontraron que la presión del líquido estaba dentro de límites normales. Entonces es así como ellos describieron en esta serie de casos la conocida triada de Hakim, que corresponde a alteraciones de la marcha, deterioro cognitivo e incontinencia, pero que no es la única alteración clínica que podemos observar en los pacientes. La etiología de la hidrocefalia en general es muy variada. Hay una clasificación antigua que me divide las hidrocefalias en dos grandes grupos: un grupo de hidrocefalia obstructiva y otro de hidrocefalia no obstructiva. Dentro de la hidrocefalia obstructiva la subdivide en no comunicante y comunicante. En realidad esto es una clasificación pues muy antigua, pero se las recuerdo porque en muchos textos todavía la utilizan, haciendo referencia en el grupo de la obstructiva a la no comunicante como aquella que se relaciona con una obstrucción del drenaje externo del líquido a nivel ventricular, y la comunicante como aquella que se relaciona con una obstrucción del drenaje del líquido por una afección extraventricular. Entonces eso es, por ejemplo, tener un tumor que de manera extrínseca me esté comprimiendo el ventrículo. Y dentro del grupo de la no obstructiva está la mal llamada hidrocefalia ex vacuo, que es aquella que se da por compensación o dilatación ventricular secundario a pérdida del volumen del parénquima cerebral, y la hipersecretora, que es una condición en la cual hay patologías neoplásicas como papilomas de los plejos coroideos. Esa es la clasificación, pues digamos, tradicional. Pero en general las etiologías van a depender de factores congénitos, de problemas de absorción deficiente del líquido cerebroespinal y de factores vasculares muy diversos. Dentro de los factores congénitos, la hidrocefalia obstructiva no comunicante se da por un bloqueo del flujo normal del líquido a través de los espacios ventriculares y el espacio subaracnoideo, sea por un efecto obstructivo adquirido o por una alteración congénita pues en la formación de la organogénesis del sistema nervioso. Y aquí hay también la estenosis del acueducto cerebral, que en jóvenes puede expresarse ya en la edad adulta como el síndrome de ventriculomegalia abierta de larga data o LOBA. Van a ver que este es un diagnóstico diferencial muy importante. Entonces son un grupo de personas, adultos jóvenes, que por cualquier motivo, por ejemplo, en el marco de un estudio de una cefalea, les pedimos una resonancia o una imagen de tomografía y vemos que tienen una ventriculomegalia, y uno se pregunta, no tienen clínica, no tienen ningún otro síntoma diferente y los ventrículos son desproporcionadamente grandes para su edad. Esto se llama síndrome de ventriculomegalia abierta de larga data y es exactamente esto. Entonces, este caso es el caso de un paciente de 50 años de edad que consulta por unos síntomas de migraña. Al paciente le piden esta imagen y de manera, digámoslo, incidental, observan este hallazgo, donde evidentemente se ve que el paciente tiene una ventriculomegalia bastante significativa, pero que no está relacionada a una atrofia muy marcada. Cuando se van a revisar los cortes sagitales de la resonancia de este paciente, se observa que tiene unas pequeñas zonas que están generando estenosis, que son como estas líneas negras que ustedes observan acá, hipointensas, que está generando una estenosis u obstrucción a nivel del drenaje en el acueducto. Y esta, crónicamente, que es una condición congénita que tiene el paciente, ha llevado a que a lo largo de su vida haya crecido con esta hidrocefalia. Entonces, ese es un diagnóstico pues diferencial importante. Dentro de la hidrocefalia obstructiva, hay que también pues mencionar que las personas con hidrocefalia de presión normal tienen el cráneo de mayor tamaño que las demás, solo en el 10% de los casos. Es decir, no son los niños que vemos pues con la clásica hidrocefalia desde muy edad temprana, sino que solamente en el 10% de los casos vamos a ver que tienen la cabeza más grande. Y esta se sospecha cuando entonces uno ve que tiene el cráneo grande, que en las imágenes se ven aumento de los volúmenes de los
ventrículos sin compromiso del cuarto ventrículo, y hay evidencia de estenosis en los acueductos identificadas en las distintas secuencias especiales de resonancia. Entonces, si nosotros tenemos una hidrocefalia comunicante, estamos hablando de que hay un aumento del contenido intracraneal del líquido, pero sin una lesión anatómica que me esté obstruyendo el flujo, vamos a dividirlo entre primaria, sin una causa aparente, perdón, o idiopática y secundaria, como por ejemplo eventos infecciosos, inflamatorios o hemorrágicos, que es lo que sucede, por ejemplo, en los pacientes con criptococosis, que hacen ventriculomegalia o con tuberculosis simplemente por formación de granulomas a nivel de las granulaciones aracnoideas, y hay hidrocefalia de una causa secundaria. El deterioro de la absorción del líquido cerebroespinal va a tener pues varios mecanismos, ¿cierto? Entonces hay teorías que han tratado de explicarnos cuál es la causa de la hidrocefalia de presión normal. Sin embargo, no son mecanismos que hayan determinado pues 100% la causalidad. Entonces se sospecha por simple, digamos, procesos físicos que hay una disminución en la absorción del líquido que va a conllevar a un aumento del volumen en un periodo prolongado, que de manera compensatoria se da un aumento progresivo del volumen del ventrículo tratando de mantener la presión intracraneal normal. Esta teoría está apoyada por varios estudios y muestran que hay una asociación en estudios de manometría periódica y continua que muestra que hay una absorción deficiente del líquido y que se resuelve con el drenaje quirúrgico, por ejemplo. Entonces, entrando en materia de nuestro subtipo de hidrocefalia, que es la hidrocefalia de presión normal, en este caso, pues, idiopática, hay varios estudios que nos hablan de la prevalencia y de la incidencia de la patología, muy variados, dependiendo de áreas geográficas distintas, y en general lo que nos muestra es que la prevalencia está entre el 0.2% de las personas que tienen edades entre 70 y 79 años, y el 5.9% de las personas mayores de 80 años de edad. Vamos a ver que esto va a aumentar un poco su prevalencia y su incidencia si los estudios poblacionales incluyen diferentes variantes como el cálculo de índice de Evans o el cálculo de hallazgos anatómicos por resonancia. ¿Qué es lo más importante entonces en esto? Sospechar clínicamente que el paciente tiene el curso de esta patología. Como les mencionaba al comienzo, la triada clásica de Hakim y Adams que describieron en el 65 corresponde a una alteración de la marcha, ¿sí? Acá, asociada a un compromiso en el control de los esfínteres y asociado a un compromiso cognitivo, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo se explica? Primero, en el homúnculo motor tenemos la representación cortical de los miembros inferiores, que aquí está el pie, en la región frontal medial, que viene a ser esta zona, ¿sí? Aquí frontal también está localizado el centro que nos controla la micción, perdón. Y adicionalmente, como sabemos, pues están las funciones mentales de origen prefrontal en esta zona, que incluyen la atención, la memoria de trabajo y en general la memoria a largo plazo también, junto con sus conexiones pues con las diferentes estructuras del sistema límbico. Si nos imaginamos que aquí están las astas frontales de los ventrículos laterales, ¿cierto? Y por algún motivo estas astas frontales se nos agrandan de tamaño, entonces ya empiezan a subirse hasta esta zona, van a estar en un contacto directo y van a ejercer por simple mecánica un proceso de compresión sobre el lóbulo frontal, principalmente en esta zona que es el lóbulo frontal medial. Si yo tengo una ventriculomegalia que me está comprimiendo la porción frontal medial de este lóbulo, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a comprimir la representación motora del pie y, por tanto, voy a tener una alteración en el patrón de la marcha, ¿sí? También estamos diciendo que aquí está el control de la micción, pues, por tanto, voy a tener alteración por incontinencia urinaria y lo mismo va a suceder con las funciones mentales que tienen, pues, un origen o un control a nivel prefrontal. Entonces, esta es la explicación anatómica de por qué inicia el compromiso en los miembros inferiores. Tal vez lo hemos discutido previamente cuando nos hemos referido, por ejemplo, en los eventos cerebrovasculares a nivel frontal, es decir, de la arteria cerebral anterior, que solo nos comprometen estos, son precisamente los que dan
dan un compromiso de debilidad exclusiva del miembro inferior, ¿cierto? Entonces, es acá que pues se da la explicación anatómica de esto. Es muy difícil de diagnosticar esta patología, primero porque los hallazgos, entre comillas, distintivos o la tríada clásica son patologías muy comunes en las personas, pues adultos mayores, y pueden tener muchas otras causas, incluidos tumores o eventos vasculares, sin que sea pues la hidrocefalia de presión normal la única etiología. Adicionalmente, los mayores de 75 años pueden tener asociaciones como trastornos de la marcha de otra etiología y también síntomas cognitivos presentes hasta en el 20% de ellos, tan solo pues por el hecho de asociaciones epidemiológicas en este rango etario. En cuanto a la incontinencia urinaria, puede estar presente en el 38% de las mujeres y en el 18% de los hombres a los 75 años de edad por diversos motivos, enfermedad prostática pues obstructiva o por alteraciones anatómicas vesicales. Entonces esto también puede ocurrir en ese rango de edad. El 14% de las personas mayores de 70 años pueden tener un deterioro cognitivo mayor y tener tanto grado de atrofia que hacen una compensación de la disminución del parénquima cerebral mediante un aumento del volumen del líquido cerebroespinal. Y las pruebas diagnósticas, pues al igual que cualquier otra prueba diagnóstica, puede tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas clásicas? Un síndrome de alteración de la marcha, insidioso y progresivo, primer síntoma que aparece en esta patología. Segundo, pues vamos explicados por la distribución del homúnculo motor, una asociación con urgencia urinaria, seguida de incontinencia, y finalmente el último síntoma que suele sumarse es el deterioro cognitivo. También puede haber otros síntomas secundarios que pueden incluir síntomas de parkinsonismo o síntomas que impresionara que fueran por un compromiso subcortical, principalmente el núcleo basal, pero esto se da por las conexiones que hay con las zonas periventriculares, con el circuito frontal cortical y su unión a la región núcleo basal y tálamo cortical, ¿cierto? Entonces empiezan a crecerse tanto los ventrículos que ya empiezan a comprometer estas conexiones y no solo nos va a dar la tríada clásica, sino otros síntomas que vamos a ir explorando más adelante. Estos son modelos que se han realizado basado en hallazgos tomográficos de cómo se da el proceso de compresión por un aumento de un volumen a nivel ventricular. Entonces, en personas o en sujetos normales, que son estas líneas de color naranja que ustedes ven acá, si sucede un proceso de producción y de drenaje continuo, es decir, que aunque se esté conteniendo en una cavidad de un tamaño ya determinado, la producción y el drenaje del líquido es normal, ¿cierto? Entonces nunca se va a alterar el volumen de las fibras motoras y todas las fibras pues de conexiones, digamos, en la parte cognitiva que está. Sin embargo, en las personas que tienen una hidrocefalia de presión normal, lo que sucede es que se empieza a dar un proceso de dilatación del sistema ventricular que hace que se estrechen en un espacio que es muy cerrado esas fibras motoras y de conexiones neuronales corticales con los diferentes circuitos subcorticales, y en lugar de estar compactas se elongan, ¿sí? Entonces esa elongación que se da de las fibras finalmente va a ser la que va a producir pues la sintomatología por el efecto compresivo de la dilatación ventricular. Acá vemos algunos modelos pues también de imagenología en los cuales vemos que aunque la difusión a nivel de, estos son imágenes de difusión de resonancia, el agua pues tiene unos procesos de difusión, de restricción a la difusión, que nos puede ayudar a visualizar por diferentes técnicas de tractografía cómo se da la elongación de las fibras. Entonces aquí este es el caso de una persona que tiene pues una dilatación evidentemente del sistema ventricular y por técnicas de tractografía se ve el proceso de elongación de las fibras. Entonces, la alteración de la marcha, que tradicionalmente ha sido descrita como una marcha magnética, corresponde en realidad a una apraxia para la marcha. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no es capaz de iniciar bien la marcha porque se le olvidó cómo se dan los pasos para realizar una marcha adecuada. O también se denomina ataxia frontal o ataxia de Brahms.
Esta alteración de la marcha puede ser muy variable y depende mucho de qué tan comprometido esté también el circuito córtico basal talámico, porque no solamente pues se da o sea, para el proceso de la marcha es algo muy complejo y no solo se da por la señal frontal del inicio de la marcha, sino también por sus conexiones con los circuitos motores que son subcorticales. Por tanto, aunque lo más común es que veamos una marcha magnética por la praxia de la marcha, es decir, que el paciente ande como arrastrando los pies pegaditos como los pacientes con Parkinson, no debe de excluirse si nosotros observamos otros tipos de marcha, ¿cierto? Entonces, las características principales son pasos pequeños o pasos cortos, aumento del polígono de sustentación y que haga descomposición de los giros con un pull test positivo. Ahora vamos a ver unos videos al respecto. Pero ¿esto qué significa? El paciente inicia su marcha, le cuesta iniciarla cuando la realizas con unos pasos muy cortos y si nosotros lo empujamos, el paciente se cae. Las características adicionales que podemos observar es que los pasos son muy inestables. También se puede ver algo que, como lo similar a la marcha de pato, que son pasos que fluctúan mucho en su longitud, o marchas congeladas en las cuales los pacientes les cuesta el inicio y cambian constantemente de dirección. ¿Qué les va a generar esto a los pacientes? Pues que tengan síndromes de caídas muy frecuentes en relación a su inestabilidad postural. ¿Cuáles entonces son los métodos que tenemos disponibles para la evaluación de las alteraciones de la marcha? Es importante que revisen esta bibliografía. Esta es una bibliografía del presente año, de febrero del 2021, que sumado al continuum que les acabo de mostrar del año pasado, es la más reciente guía de la Sociedad Japonesa pues de Neurología, que nos habla sobre el manejo de la hidrocefalia de presión normal de origen idiopático. Entonces, gran parte de los abordajes terapéuticos los vamos a hacer basados en esta guía. Los métodos para evaluar las alteraciones de la marcha, pues hay muchos, hay escalas de clasificación de la severidad, la prueba up and go y la caminata recta en corta distancia. Esta graduación de la alteración del trastorno de la marcha que propone pues esta sociedad japonesa, nos muestra que la debemos de clasificar como en un grado de 0 a 4, siendo 0 el normal y siendo 4 el paciente que tiene total imposibilidad para la marcha, que asociado también entonces uno esperaría que el deterioro cognitivo sea muy severo y que la incontinencia urinaria sea frecuente, ¿cierto? Si tenemos el caso, por ejemplo, de un grado 2, entonces es un paciente que tiene una marcha que es muy inestable, pero que puede hacerla independiente, que tiene algunos cambios frontales, como por ejemplo apatía, y que puede tener polaquiuria o urgencia urinaria, pero aún todavía contiene los esfínteres. Entonces, esta tabla es muy, digamos que es muy buena porque nos ayuda a hacer una clasificación por grados de severidad y contemplando de manera simultánea los otros síntomas de la patología. Esto se recomienda como una escala de evaluación subjetiva, ¿cierto? Pues porque va a basarse en lo que el paciente refiere, el familiar refiere y también pues lo poco objetivo que uno puede ver, pero hacerlo de una forma más objetiva incluye pruebas ya funcionales. Entonces, este es un test en el cual se le pide al paciente que realice de manera independiente una marcha en una distancia de al menos 3 metros. El paciente que tarde menos de 10 segundos se considera que es normal, entre 11 a 20 segundos se considera que puede haber algún grado de discapacidad o fragilidad, si tarda más de 20 segundos va a requerir algún tipo de examen complementario o de asistencia y más de 30 segundos podría considerarse un paciente con riesgo de caídas. Más adelante lo discutimos de pronto con las personas del grupo de geriatría para que nos aclaren si estos valores pues, que plantean aquí en la guía son aplicables a nuestra población. Y adicionalmente, pues hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Entonces, como siempre hemos hablado, muy importante el examen neurológico. Si vemos que el paciente tiene signos de compresión medular, pues probablemente habrá que buscarle un canal lumbaro cervical estrecho. Si tiene hiporreflexia o arreflexia, entonces habrá que ver si tiene una neuropatía periférica o si tiene una marcha más bien atáxica, entonces de pronto buscar alteraciones cerebelosas por consumo de alcohol, o por consumo de sustancias de otro tipo tóxico, ¿cierto? Entonces, esta tabla no me voy a detener en ella, pero pues son los factores de diferenciación en cuanto a la alteración de la marcha. Ahora vamos a hablar del ítem del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo usualmente es llamado demencia frontal subcortical. Entonces, esta gravedad de los síntomas va a depender de qué tanto se estén interrumpiendo los circuitos corticales y nucleobasales del paciente. ¿Cuáles son las características comunes de un deterioro cognitivo en el marco de una hidrocefalia de presión normal?
Primero, la lentitud en la velocidad del procesamiento o llamada desaceleración psicomotora. Segundo, la hipoprosexia marcada que tienen, porque como lo decía, son funciones prefrontales que incluyen la atención y las funciones ejecutivas. Y finalmente, la apatía o los cambios, digamos, en el estado emocional. Si el paciente presenta anomia o presenta afasia de base, lo que uno va a sospechar es que pueda tener más bien otra patología, como por ejemplo una enfermedad de Alzheimer o algún evento cerebrovascular. Pero si vemos que más bien el perfil es un perfil, entre comillas, frontal, donde va a predominar estas alteraciones de tipo emocional y ejecutiva y de atención, pues es lo esperable en este tipo de deterioro. Entonces, ¿cuáles son las características adicionales? Que cuando hacemos en el paciente pruebas de fluidez verbal va a estar muy comprometido. Entonces, ¿eso qué es? Por ejemplo, pedirle al paciente que me diga la mayor cantidad de palabras que comiencen con la letra P. El paciente va a tener una fluidez verbal muy baja, con una baja velocidad de procesamiento. Y en caso de que ya sea muy severo el volumen del líquido que se aumentó, es decir, que la hidrocefalia sea ya muy severa y muy grave, pues ya va a haber un compromiso cognitivo generalizado por encima del predominio frontal que tiene, pero pues esto ya es, digamos, simplemente por la severidad de la patología. Si los comparamos con los pacientes con demencia por enfermedad de Alzheimer, van a tener menos compromiso en la orientación y en la memoria a largo plazo, no en la memoria a corto plazo, sino en la memoria a largo plazo. Y no hay efecto en el aprendizaje, incluso si las pruebas de función cognitiva nosotros las repetimos varias veces antes de hacer el drenaje del líquido cerebroespinal. Entonces son tips para poder ayudar a diferenciar un poco. ¿Qué métodos están disponibles? Pues en general, cuando nosotros sospechamos que tiene un paciente este tipo de patologías, hacemos pruebas de tamización basados en su nivel de escolaridad, sea un mini mental o sea un MOCA, ¿cierto? Sin embargo, pues sería muy bueno poderlo hacer objetivo con otro tipo de pruebas neuropsicológicas. ¿Y esto por qué? Porque están comprometidas áreas anatómicas como el cuerpo calloso que nos va a conectar ambos hemisferios, la corteza frontal medial, la circunvolución del cíngulo anterior, el estriado. Entonces las pruebas representativas para evaluar estas dominios cognitivos que nos plantea esta guía del 2021 es aplicar un mini mental, aplicar un Mathematica Ways, una prueba de inteligencia de adultos, la prueba de dígito símbolo, la batería de evaluación frontal, y una prueba de memoria conductual. Pues entonces todas estas pruebas son pruebas que hace un neuropsicólogo, pero un mini mental o un MOCA lo tenemos al alcance nuestro y está evaluando, por ejemplo, el dígito símbolo, está evaluando las pruebas de función ejecutiva, entonces no sería pues útil. ¿Cuál es la frecuencia con la que se presentan los síntomas conductuales en el contexto de este compromiso cognitivo? Entonces, con frecuencia la apatía es el mayor de ellos. Entre el 70.3% de los pacientes se refiere a la incidencia de este síntoma, y esto se da porque hay una desconexión frontal núcleo basal, principalmente por compromiso del núcleo caudado. También puede haber ansiedad en el 25% de los casos de los pacientes y entre otros signos abulia, abulia y depresión, perdón. En comparación con la enfermedad de Alzheimer, la frecuencia y la gravedad de las ideas delirantes, la excitación, la irritabilidad y la depresión son menores. Entonces, pues básicamente son signos muy frontales en realidad, pues conductuales. En cuanto al síntoma de la incontinencia urinaria, la incontinencia llamada del lóbulo frontal inicia con urgencia urinaria, con un aumento de la frecuencia de la micción y finalmente ya la total incontinencia o alteración para el control del esfínter vesical. Entonces esto se da por una localización anatómica frontal anteromedial de la representación de la vejiga y las conexiones de todo el sistema que controla la micción. Principalmente las áreas que más se comprometen acá son a nivel tanto ventricular como subaracnoideo de la fisura longitudinal, y entonces esto es lo que anatómicamente explica la incontinencia. ¿Cómo pues hacemos para evaluar esta incontinencia? Pues no hay como una evaluación muy sólida que me diga, tengo esta incontinencia y va a ser pues por hidrocefalia de presión normal, ¿cierto? Porque entre el grupo de los pacientes con hidrocefalia de presión normal, el 90% han experimentado goteo postmiccional y el 74% van a desarrollar incontinencia. Por tanto, pues uno que espera realizar pruebas de urodinamia que nos permitan demostrar que hay una hiperactividad del detrusor o que hay un aumento del volumen residual de orina, es decir, estudiar una vejiga hiperactiva. ¿Cuál es la frecuencia de aparición de la triada y de sus componentes? Entonces, los distintos estudios han demostrado que el trastorno de la marcha es el más constante dentro de todos
y es el primer síntoma presente en el 94 a 100% de los casos. Seguido del deterioro cognitivo, que está presente entre el 78 y 98% de los casos, y finalmente la incontinencia urinaria con una frecuencia de 60 a 92%. Como ya les decía, este es el orden pues, de los síntomas, y hay algunos estudios que muestran en una encuesta japonesa que utilizaron para esta guía que la triada completa está presente en el 60% de los casos. Entonces, sin embargo, recordemos que el lóbulo frontal no solo está conectado con áreas corticales, sino también está conectado con áreas subcorticales y áreas del sistema límbico, ¿cierto? Entonces, la conexión subcortical es la más importante porque la conexión con los núcleos de la base pues nos va a explicar muchos síntomas extrapiramidales. Entonces podemos encontrar reflejos patológicos de liberación frontal, pero también podemos encontrar síntomas de parkinsonismo. No se nos olvide mucho lo del parkinsonismo porque es una de las asociaciones más frecuentes y lo encontramos con hallazgo de bradiquinesia hasta en el 55% de los casos que tienen esta patología. Entonces ahora vamos a hacer un abordaje del enfoque clínico. Por tanto, pues entonces debemos de concentrarnos puntualmente en pacientes con alteración de la marcha que se haya demostrado por imagen ventriculomegalia, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué más tengo que buscar en la historia clínica? ¿Qué más tengo que preguntar? ¿Y cómo voy a tratar a este paciente, ¿cierto? La historia pues va a estar enfocada, como nos muestra esta gráfica, a presentar una línea de tiempo, es decir, a preguntar puntualmente el orden de los síntomas. ¿La marcha fue primero que el resto de las cosas o se presentaron en una forma simultánea o fue primero el deterioro cognitivo? O sea, ¿qué fue primero? Es lo más importante. ¿Desde hace cuánto el paciente está con más deterioro cognitivo? ¿Qué es lo que uno espera? Que más o menos después de que inicie el trastorno de la marcha, entre 2 a más años inicie el deterioro cognitivo, no tanto simultáneamente, ¿cierto? Tercera cosa, preguntar por problemas urinarios. Hay que preguntarlo de esa manera, no tanto incontinencia. ¿Por qué? Porque la urgencia urinaria a veces no se pregunta tan bien y no necesariamente los pacientes tienen que tener incontinencia, ¿cierto? Hay que preguntarle al paciente qué tanto se ha caído, porque el hecho de tener caídas recurrentes va a ser un hallazgo que fuertemente nos va a apoyar a intervenir a este paciente. El paciente tiene factores de riesgo vasculares o cardiovasculares, por supuesto, que podemos tener la asociación entre las dos, simplemente por la edad y por la frecuencia de patologías cardiovasculares en nuestro medio. Tiene antecedente de abuso de alcohol, pues esto va a tener un peor pronóstico, ¿cierto? Desde todos los puntos de vista. Y adicionalmente, pues hay que preguntar si puede tener otra causa. Por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces que veo una imagen con ventriculomegalia, con trastorno de la marcha, con incontinencia, con, mejor dicho, la triada clásica. Hago la punción lumbar, sale un líquido santocrómico y sale un BK positivo en el líquido. Entonces, claro, no es una hidrocefalia de presión normal, es una ventriculomegalia por una meningitis por tuberculosis. Entonces, siempre pues habrá que hacer los respectivos diagnósticos diferenciales y preguntar por los anticoagulantes, básicamente es por las contraindicaciones que pueden haber para la punción lumbar. Hay que corroborar y preguntar también si el paciente tiene apnea del sueño, porque teóricamente cuando uno hace maniobra de Valsalva durante el sueño podría agravar la hidrocefalia. Y ya preguntar si existen otras enfermedades como artritis, diabetes o cualquier otra que se pueda relacionar con una afección de la marcha de otra etiología, por ejemplo, por compromiso del nervio periférico. En cuanto al examen físico, pues el examen físico, medir el tamaño de la cabeza, existen unos percentiles para el tamaño, digamos, normal que uno espera que una mujer y un hombre tengan. Entre las personas con hidrocefalia de presión normal, solo el 10% de los casos, ya se los había dicho, tenían un volumen de la cabeza mayor, pero pues hay personas que pueden tener la cabeza grande y ya, simplemente sin tener hidrocefalia. Habrá que revisar cómo está la visión, tiene o no cataratas, porque si el paciente tiene cataratas, eso le puede afectar la marcha sin que necesariamente sea la causa del trastorno como tal de la marcha. También hay que evaluar cómo están los reflejos, porque una neuropatía puede tener y afectarnos la marcha, evaluar si hay signos de parkinsonismo, si hay signos de ataxia, si el paciente tiene signos de artropatía inflamatoria, es decir, buscar todas las causas de diagnóstico diferencial. Entonces hemos revisado ya todas esas posibles manifestaciones clínicas
y tenemos que definir un poco más la hidrocefalia como un concepto, ¿cierto? Entonces, el concepto final va a decir que la hidrocefalia es un proceso idiopático sin una etiología definida, pero que va a tener unos pasos en los cuales se incluyen los síntomas y la podemos establecer su diagnóstico como sospechoso, posible o probable. Entonces, el concepto de hidrocefalia de presión normal idiopática es una hidrocefalia comunicante originada por una absorción alterada del líquido cerebroespinal en ausencia de una enfermedad o de una lesión previa que la pueda causar. La alteración de la marcha es el síntoma más importante, pero también es frecuente el deterioro cognitivo y la incontinencia urinaria. Entonces, este es el concepto actual de una hidrocefalia de presión normal idiopática. Los mecanismos por los cuales podemos demostrarlo, pues son muchos, ¿cierto? Entonces, hay estudios de cisternografía, hay estudios funcionales, hay monitoreo de la presión del líquido, pero en realidad son cosas que nosotros, pues, no realizamos. ¿Cuál es según la opinión de expertos, las pruebas diagnósticas más relevantes? Entonces, primero, una resonancia magnética cerebral, porque nos va a ayudar a establecer la ventriculomegalia, que al igual que en la tomografía, la podemos calcular mediante el índice de Evans. Y segundo, el patrón característico conocido como hidrocefalia de espacio subaracnoideo desproporcionalmente amplio o DESH, que ya se los voy a mostrar en las imágenes. ¿Cuáles son las pruebas que evalúan si una derivación puede mejorar la clínica? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con una punción lumbar evacuatoria. Entonces, vamos a iniciar con la evaluación por imágenes. Tenemos un paciente que tiene una triada clásica de hidrocefalia de presión normal y le hacemos esta imagen. Entonces, vamos a calcular el índice de Evans. ¿Cuál es el índice de Evans? Es la distancia que hay entre la porción, pues, digamos, de las astas frontales de los ventrículos laterales, esta y esta, o sea, la mayor distancia a este nivel, y la distancia que hay entre la tabla externa de cada uno de los lados a nivel, pues, medial. ¿Cierto? Entonces, lo que hacemos acá es una división de esta sobre esta, y si esa división nos da mayor a 0.3, podríamos decir que el paciente tiene ventriculomegalia. Solo eso, o sea, el índice de Evans solo me dice tiene ventriculomegalia, pero no me dice tiene hidrocefalia de presión normal. ¿Por qué? Porque esto puede ocurrir en cambios como, no, pues este paciente tiene una atrofia cortical súper grande, entonces simplemente en compensación a su atrofia se van dilatando los ventrículos y tiene una ventriculomegalia, pero no necesariamente porque sea una hidrocefalia de presión normal. Ahora, el DESH. Entonces, el espacio subaracnoideo a nivel de la cisura del silvio es proporcionalmente grande. Es una prueba muy sensible y muy específica para el diagnóstico de hidrocefalia de presión normal. Y nos ayuda mucho, y lo más importante es, nos ayuda a diferenciar de la atrofia que se produce en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tenemos un paciente que tiene la triada clásica de la hidrocefalia de presión normal, tiene ampliados los valles silvianos, ¿sí? Como esta imagen que vemos acá. Le hacemos un TAP test evacuatorio de líquido cerebroespinal y mejora con el TAP test, es decir, es un TAP test positivo, habrá efectividad en la derivación del líquido cerebroespinal y el paciente probablemente tenga pues una hidrocefalia de presión normal, ¿cierto? Entonces, en los pacientes con hidrocefalia de presión normal, el 64% tienen ampliación de este espacio subaracnoideo en el valle silviano. Y esto tiene un valor predictivo positivo del 77%, aunque no solamente pues uno va a hacer el diagnóstico basado en este hallazgo radiológico, pero sí lo apoya fuertemente. Otro hallazgo que podemos evaluar a nivel radiológico o imagenológico es el ángulo callosal. Entonces aquí tenemos pues la parte del cuerpo calloso, ¿cierto? Esta es una expresión indirecta de la dilatación del espacio subaracnoideo en el valle silviano, y se observa en la hidrocefalia de presión normal que este angulito que hacemos acá generalmente va a ser igual o mayor a 90 grados en los pacientes que tienen muy ampliados los ventrículos laterales. Entonces esto es algo que nos va a ayudar mucho a diferenciarlo de la enfermedad de Alzheimer, porque en la enfermedad de Alzheimer esto no sucede, no está mayor al 90%, y es muy sensible para diferenciarlo de la patología, teniendo una sensibilidad mayor de hasta el 97%. Entonces ya vemos aquí 3 medidas radiológicas para aproximarnos a este diagnóstico. Este es el índice de Evans del eje Z, es un poco más, digamos, más difícil de hacer, pero es lo mismo que un índice de Evans, pero visto en un corte coronal. Entonces aquí medimos la distancia que hay en toda la línea parasagital, pues hasta este nivel, y medimos la distancia desde la parte externa del lóbulo frontal que da directamente sobre la porción distal o más externa del ventrículo lateral.
El valor de corte de este es de 0.442 y si es superior nos va a ser de un gran valor para predecir por el índice del Evans del eje Z una probabilidad de hidrocefalia de presión normal. Entonces recordemos, este de acá, el que es en el sentido contrario, es mayor a 0.3 y este es mayor a 0.4. Entonces, ¿cuál es la evaluación inicial por imágenes? Pues calcular todos estos distintos índices, tratar de medir el ángulo callosal mayor al 90%, el índice de Evans del eje Z, y pues esto es aceptable para apoyar el diagnóstico de una posible hidrocefalia de presión normal. Y es muy útil para diferenciar de la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? En la enfermedad de Alzheimer, la atrofia del hipocampo va a ser algo muy marcado y esto es algo que no va a suceder en la hidrocefalia de presión normal. Entonces, si vemos que está dilatado, pero los hipocampos no están tan chiquitos, entonces podría ser una hidrocefalia de presión normal. Aquí vemos el índice de Evans, pero calculado en una imagen de TAC de cráneo, no en resonancia, sino en un TAC, y es exactamente lo mismo. Hacemos la misma relación de estas distancias y si es mayor a 0.3 nos va a ayudar a definir la existencia de una posible hidrocefalia de presión normal. Y aquí también es para recordarles nuevamente el TESH, entonces si vemos que tiene la ventriculomegalia y el aumento del valle silviano de la cisura de Silvio, va a ser predictivo de que el paciente va a tener una buena respuesta a la derivación. ¿Listo? Entonces esto es lo mismo, dilatación del valle silviano asociado a la hidrocefalia. Entonces, el DASH es un marcador radiológico muy fiable que nos habla que respecto a que hay una absorción no funcional o disfuncional del líquido cerebroespinal. Y si tenemos este hallazgo asociado a un índice de Evans, esto lo que uno esperaría entonces es que haya un aumento muy grande de los ventrículos laterales. Entonces, claro, tener la triada y tener índice de Evans alto y una hidrocefalia espacioso aracnoideo agrandado en el valle silviano va a ser muy sensible para eso. Aquí vemos entonces un paciente que tiene una ventriculomegalia con un tercero y un cuarto ventrículos redondeados, con los ventrículos laterales abalonados y con un aumento del espacio subaracnoideo de la cisura de Silvio también muy grande. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga una hidrocefalia de presión normal. Entonces, hidrocefalia de presión normal primaria idiopática. Vemos entonces que tiene DASH y la triada clásica, o lo dividimos en el que no tiene DASH, pero sí tiene la triada clásica. Y la hidrocefalia de presión normal primaria congénita va a estar relacionada a una aparición tardía de la triada clásica y en este caso pues lo vamos a enfocar según el rango etario del paciente, como por ejemplo los hallazgos normales de los adultos, como les mostraba ahora con las obstrucciones al flujo de líquido cefalorraquídeo, que es lo que sucede en la ventriculomegalia de larga data de los adultos, y en este caso la mayoría no son comunicantes, ¿cierto? Y finalmente la panventriculomegalia con agujeros de Magendie y cisterna magna grande son los que tienen tabiques aracnoideos que están obstruyendo la dinámica normal del flujo del líquido cerebroespinal. Y la hidrocefalia de presión normal secundaria, pues ya va a ser como el ejemplo que les planteaba ahora, secundarios a traumatismos o secundarios a infecciones crónicas que produzcan procesos de inflamación en los plejos coroideos. Entonces, en este caso, la que nos va a interesar es la hidrocefalia de presión normal crónica del adulto de origen idiopática y que generalmente esperaríamos que tenga este patrón, pero que no necesariamente pues lo tiene que tener, ¿cierto? Esta es un tipo de hidrocefalia subaracnoidea, ¿sí? Entonces aquí lo que se ve es que el paciente tiene una dilatación del sistema ventricular, pero también se ve una dilatación a nivel de las estructuras silvianas. Eso es lo que quiere mostrar pues esa imagen. Y acá es el ejemplo que les mostraba ahora. Entonces, a diferencia del otro, hay impresión, aquí hay una dilatación del sistema ventricular, están ampliados también los espacios aracnoideos, pero hay un tabique que me está obstruyendo el flujo. Entonces, siempre hay que buscar obstrucciones extrínsecas del flujo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de una hidrocefalia de presión normal posible? Tener más de un síntoma de la triada, es decir, de alteración de la marcha, deterioro cognitivo e incontinencia urinaria, que no sean explicados por otra enfermedad neurológica y que las enfermedades precedentes que puedan facilitar esta dilatación, como haber tenido una hemorragia subaracnoidea o una meningitis, un trauma craneoencefálico o una estenosis, no se hagan evidente. Esto sería una hidrocefalia posible.
Una probable es la que cumplió con todos los criterios clínicos anteriores, pero le hago una punción lumbar y tiene una presión de apertura de menos de 20 centímetros de agua y una de las dos siguientes características. Las imágenes tienen una neuroimagen que me muestre esta dilatación del espacio subaracnoideo asociada a alteración de la marcha, una marcha pues ya como la que hemos descrito, o que mejoren los síntomas después de la prueba de evacuación del líquido cefalorraquídeo. Entonces esa es una. Y la definitiva es, tiene todo lo anterior y hay una mejoría objetiva de los síntomas después de que decidí hacer una derivación ventrículo-peritoneal. Es la que se llama la respondedora a la derivación. Entonces, ¿cómo vamos a saber si el paciente pues responde o no? Hay que hacer una prueba de punción lumbar de alto volumen. Entonces, la prueba exacta para realizarla pues es controversial, pero lo que se espera es que uno haga un drenaje de un volumen que oscile entre 30 a 40 mililitros de líquido cerebroespinal. Se supone entonces que ya entre 1 hora y máximo 3 horas este paciente debe haber resuelto ese líquido que le extrajimos y anecdóticamente muchos pacientes muestran mejoría en las primeras 24 horas post evacuación. La mayoría de los metaanálisis que se han hecho al respecto muestran una mejoría primero en el síntoma de la marcha, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Coger al paciente, ponerlo a caminar, hacerle un video de la marcha antes de la punción lumbar. Y luego de que yo le saque los 30 centímetros o mililitros del líquido, después de la punción, le hago a los 30 minutos un video de control, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo de ver? Primero, pues que el tiempo de inicio de la marcha mejore, que los giros no se descompongan, que el paciente sea capaz de volver a su punto de inicio, que no tenga que hacer como una descomposición y dar muchos pasos para dar el giro. Y si veo que alguna de estas medidas mejoran, entonces consideraría, pues al compararlo con el video inicial, que hay una mejoría del patrón de la marcha. Entonces vamos a ver este video. Este es un paciente de 64, una paciente de 64 años con una clínica de hidrocefalia de presión normal. Y aquí nos van a mostrar cómo se da. Entonces, antes de la punción lumbar y después. Entonces, vayan comparando cómo la paciente se para, cómo le cuesta hacer el inicio de la marcha al comienzo en el video de la izquierda. En este video vemos que los pasos son de muy corta longitud. Después de la punción lumbar vemos cómo la paciente pues ya puede dar unos pasos de mayor longitud. Esta es una marcha claramente magnética. Aquí vemos cómo se gira de bien. Y ya vamos a ver cómo hace el giro acá la paciente. Entonces, si ven, ella descompone los giros, haciendo varios pasos para hacer un solo giro. Algo pues muy diferente. Y ahora ya esta es con la derivación. Esta fue 30 minutos después de la punción y esta es con la derivación ventrículo-peritoneal. Como ustedes pueden ver, pues evidentemente la paciente tiene una notoria mejoría y esta es entonces una hidrocefalia de presión normal definitiva. ¿Listo? Que respondió perfectamente a la derivación ventrículo-peritoneal. Bueno, entonces esta prueba, aparte de ser una prueba diagnóstica, es una prueba terapéutica, la prueba de drenaje. Es muy útil y tiene una especificidad del 75% y podría predecir la utilidad que va a tener el hecho de utilizar en nuestro paciente una derivación. Si la prueba es negativa, eso no me descarta la hidrocefalia de presión normal. Sin embargo, habría que buscar otros falsos negativos entre el periodo de los síntomas y el tiempo prolongado de la punción. Es decir, si el paciente ya lleva más de 10 años, por ejemplo, con los síntomas, pues probablemente no le vaya a servir tanto la prueba de drenaje. A eso se refiere este punto. No se ha establecido si el drenaje continuo es la mejor forma de predecir la respuesta a la prueba de punción, pero lo que se recomienda no es hacer drenaje continuo, sino solamente la prueba de evacuatoria y ya. Entonces, ¿qué tan pronto se van a evaluar los resultados? La evaluación debe realizarse al menos de 2 a 4 horas después del primer test y nuevamente al siguiente día, o sea, a las 24 horas después. Se recomienda que estas evaluaciones se realicen varias veces durante la primera semana porque hay personas que pueden mejorar hasta 7 días después.
Y se espera que en su orden mejore primero la marcha, luego el deterioro cognitivo y posteriormente la disfunción urinaria. Sin embargo, no hay una evidencia clara que diga, sí, a tal día y a tal hora tiene que mejorar los síntomas. Eso es lo que epidemiológicamente pues, se ha visto. Esta es una recomendación grado 2. Entonces, el drenaje lumbar externo, nosotros eso no lo practicamos. Aquí lo que se hace es drenar 10 mililitros hora de líquido cerebroespinal durante 1 a 3 días y evaluar la marcha, la cognición. Sin embargo, pues es un procedimiento muy invasivo y que corre el riesgo de que el paciente pues se infecte porque dejarle pues un catéter de drenaje solamente por esta prueba no se justifica. Entonces, en realidad no es algo que hacemos, pero pues lo plantean para realizar en casos de que la punción lumbar evacuatoria fuese negativa. ¿Cuáles son las otras condiciones que pueden estar superpuestas? Entonces, lo primero es que los pacientes que tienen plan quirúrgico se deben de tener en cuenta la asociación con otras enfermedades neurodegenerativas, porque en muchas personas de estas en estudios de autopsias posteriores se demostró que tenían depósitos de beta-amiloide o depósitos de tau o patología pues amiloide relacionada, ¿cierto? También en algunos estudios de biopsia cerebral en pacientes que se derivaron por hidrocefalia, el 30% podrían tener características histológicas de enfermedad de Alzheimer y para eso, pues, ¿qué sería muy bueno? Poder hacer las imágenes funcionales con fluoro de oxiglucosa, los PET, ¿cierto? Que nos van a mostrar áreas de hipometabolismo, principalmente en el núcleo caudado, que era el que les enseñaba ahora que está relacionado con el síntoma de apatía, perdón. Entonces eso, pues, respecto a eso. Entonces, no es que sea, pues, que coexista con una patología en exclusiva, ¿no? Pero por epidemiología, pues, podría uno esperar que sea con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, acá lo que está mostrando es que por medio de una imagen funcional se demostró que en un paciente que tenía los signos de una hidrocefalia de presión normal porque tenía redondeados los ventrículos y tenía el signo de Esch y todo lo demás, le hicieron esta PET demostrándose que hay áreas de hipometabolismo en la región frontal. Entonces se confirmó pues el diagnóstico de hidrocefalia de presión normal, pero también con componente de coexistencia con enfermedad de Alzheimer. Si hiciéramos o si nos fuéramos a hacer biomarcadores, podríamos encontrar una disminución del amiloide beta en el líquido. También podríamos ver que estos niveles se normalizaran después de la derivación. La hipótesis es que el drenaje típico de estos productos metabólicos se afecta porque está reducido pues, el drenaje en los espacios intersticiales y muchas proteínas se pueden disminuir en estos pacientes con trastornos del líquido cerebroespinal. Entonces uno esperaría que después de que se pusiera la derivación, esa alteración del drenaje que estaba preexistente se normalizara con la derivación, ¿cierto? Sin embargo, pues la medición del beta-amiloide tanto para hidrocefalia de presión normal como Alzheimer es muy limitada y pues utilizarla simplemente con la finalidad de ver si cambia o no cambia con una derivación, pues es algo que no vamos a hacer. Y el hecho de encontrar la alteración en enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo disminución de los niveles del beta-amiloide o aumento de los niveles de tau, pues nos va a sugerir más bien la coexistencia de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, esos son biomarcadores que existen, que se hacen, pero que puede ser más experimental que el hecho de hacer la prueba clínica con la derivación, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo hacemos la consideración quirúrgica? En los pacientes que decidimos que vamos a llevar a hacer un proceso de derivación ventrículo-peritoneal, pues siempre hay que considerar el riesgo quirúrgico, entre ellos el riesgo de que se formen hematomas, de que se formen pues sangrados intracraneales o que hayan alteraciones de la tabla ósea, ¿cierto? Entonces se estima que más o menos un 30% de los pacientes pueden tener complicaciones, pero que son complicaciones menores y que se resuelven con el aumento de la presión de flujo de las válvulas. Y los hematomas subdurales son la complicación más común después de una derivación ventrículo-peritoneal. Sin embargo, pues van a disminuir en la medida en que tenga menos riesgos pues inherentes a la cirugía. Entonces acá esta simplemente es una tabla que nos muestra las tasas de complicaciones. Entre las complicaciones la principal entonces son las formaciones de hematomas subdurales. Esto estoy hablando pues de 2006 para acá porque estas son de la década de los 70. Actualmente otra complicación que puede darse es la infección del catéter, podría eventualmente presentar eventos convulsivos, pero es la menos frecuente, y hemorragias intracraneales en un porcentaje de tan solo el 0.2%.
Entonces, cuando el neurocirujano determina bien la presión de apertura de la válvula y establece un buen nivel de apertura, pues uno esperaría que no hubiese tantas complicaciones, porque no va a haber tanta probabilidad de que se genere un higroma subdural o un hematoma subdural. Por tanto, pues simplemente es evitar un drenaje excesivo, ¿cierto? En cuanto a la medición de la mejoría, hay muchas escalas de funcionalidad, la escala de Rankin modificada, que es la misma que usamos para evento cerebrovascular. Hay otra escala que se llama así, la escala de hidrocefalia de presión normal, que va hasta 100 puntos y mide la marcha, la cognición, el equilibrio y el control de los esfínteres, siendo la marcha el más importante componente de esta escala. Entonces podría ser la escala que idealmente aplicáramos. Hay una escala de marcha en la cual se evalúa cómo camina el paciente en un lapso de 10 metros, qué cantidad de pasos da, cuánto le costó hacerlo, cómo es la cadencia, necesita ayuda, necesita asistencia, está en silla de ruedas. Entonces esta es la marcha que evalúa, pues, la marcha, no la escala que evalúa la marcha en los pacientes con hidrocefalia de presión normal. Solamente les va a mostrar que existen pues estas tablas, pero nos vamos a detener en cada una. ¿Cómo medimos la mejoría de la escala cognitiva? Entonces son pruebas distintas, estas son pruebas neuropsicológicas clásicas, como la prueba de la copia de la figura de Rey, el Stroop, que es decir, esta prueba cada una lo podría intentar hacer, es decir, el color, o aquí leer solamente esto sin dejarse engañar visualmente por el color con el que está escrito la palabra, ¿cierto? Entonces este tipo de tareas lo que hacen es evaluar la velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. El equilibrio, que es otro componente de la escala, está puntuando de 1 a 7 la capacidad que tiene la persona de pararse independientemente y sostenerse en una sola extremidad. Probablemente pues les va a costar mucho al inicio, pero podría ir mejorando con la derivación. Y la escala de continencia urinaria es si la función es normal o si tiene incontinencia tanto pues urinaria rectal como urinaria. Entre otras evaluaciones de pruebas de mejoría es comparar nuevamente un nuevo mini-mental o un nuevo MOCA, comparándolo con el que le realizamos al comienzo previo a la punción evacuatoria. ¿Y cuál es el pronóstico posterior a la derivación? El pronóstico es excelente. En los estudios que hay entre octubre del 2010 hacia atrás, la mayoría muestran que las personas que bien seleccionadas con una patología bien diagnosticada, con una edad media entre 70 años aproximadamente, a los 3 meses mejoran un 81% con la derivación y al año un 82%. Entonces hay que darles el chance a los pacientes de que accedan pues como a este tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico? Los pronósticos son muy variables, van a depender de la escala con la que se haga la medición, pero la mayoría, al igual que la tabla que nos muestra acá, es que hay una mejoría en la funcionalidad de independencia por Rankin modificado, cercana al 70% a los siguientes 6 años. Sin embargo, pues esto varía mucho según la población que se evaluó, pero es muy buen el pronóstico en un paciente bien seleccionado. Entonces, los síntomas suelen mejorar después de la intervención quirúrgica. Puede haber algunas complicaciones postquirúrgicas como el hematoma subdural y eso puede incidir en la recuperación. Y los resultados a largo plazo podrían verse afectados por otras comorbilidades, como las comorbilidades cardiovasculares, otras causas de neuropatía periférica, entre otras. El grado de mejoría de la alteración de la marcha es más alto, seguido del grado de recuperación del déficit cognitivo o de la alteración urinaria. Entonces, en el mismo orden en que se presentan, en ese mismo orden van mejorando. Y la intervención de la derivación ventriculoperitoneal es eficaz tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista económico. Entonces, esta es una tabla, un flujograma que nos muestra qué debemos pues de hacer. Entonces, tenemos un paciente en el cual comienza acá con, tiene una posible hidrocefalia de presión normal porque tiene al menos un síntoma de alteración de la marcha, compromiso urinario cognitivo, sin otra causa neurológica aparente, sin otra causa que preceda que pudiera producir hidrocefalia, tiene 60 años o más, tiene dilatación en los ventrículos, por ejemplo, por un índice de Evans mayor a 7, entonces sí, tiene esto, voy y le practico una resonancia. El paciente tiene una dilatación del espacio subaracnoideo en la fisura silviana o en el valle silviano, sí, entonces es un DESH. Voy a mirar, le hago un TAP test, el TAP test es el evacuatorio de 30 mililitros, el paciente mejoró con la punción evacuatoria y tiene una presión normal, es decir, de menos de 20 centímetros de agua. Considero entonces con un citoquímico de líquido cerebroespinal normal, que es una probable
y lo llevo a una derivación ventriculoperitoneal. El paciente mejora y es respondedor a la derivación, entonces es una hidrocefalia de presión normal definitiva. Pero si el paciente llegó hasta este punto, por ejemplo, y no mejoró con la derivación, entonces voy a mirar si está disfuncional el catéter. Puede que tenga una presión alterada, esté drenando más de lo que deba, ¿cierto? Le bajo de pronto la fuerza a la válvula, pero si no mejora la presión y aún corrigiéndola esto no mejora, entonces habrá que reconsiderar un diagnóstico diferencial adicional. ¿Cuáles son las conclusiones? La hidrocefalia de presión normal es una enfermedad tratable. El diagnóstico podría ser difícil porque muchas patologías pueden conllevar a un deterioro cognitivo, incontinencia y disfunción de la marcha, pero comprender un poco más cómo se da la fisiopatología de esto y saber seleccionar bien a los pacientes va a impactar mucho en el pronóstico a largo plazo, porque el tratamiento de los pacientes bien seleccionados va a dar una mejoría clínica y el beneficio va a superar a los riesgos en este caso, aunque siempre pues como sopesando el riesgo que tiene propiamente dicho el procedimiento. Entonces, pues aquí concluye la revisión.